Lo tenemos al padre Eduardo de la Serna, que es secretario del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, además es teólogo, que queremos consultarlo sobre esta construcción de Jesús. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias como siempre. Bueno, a ver, ¿qué le parece con estos antecedentes que Gabriela Radich está diciendo, ¿no? De quiénes son los forjadores de esta serie. A ver, siempre hay una cuestión elemental, que es que en cualquier comunicación, todos tenemos derecho a contar la historia, lo han hecho los pintores, los escultores, los directores de teatro, todos, y al contar la historia uno quiere decir algo. Eso es una cosa normal y eso forma parte de lo que es el arte, etcétera. Sí, sería bastante ingenuo pensar que hay una única historia. Entonces, todos tenemos una mirada diferente de lo que nos pasó en la dictadura y todos tenemos una mirada distinta también de muchas cosas de Jesús. Entonces, la pregunta será no tanto si esto fue así o no fue así, sino qué nos quieren contar, porque esa es la clave de todo, en todas las cosas. En este caso concreto, por ejemplo, ¿qué nos quieren contar frente a esto? Los otros tienen derecho a contarlo como lo ven, como lo sienten, como lo quisieran contar. La pregunta es que no tanto lo histórico. Lamentablemente, el problema primero es que mucha gente termina creyendo que históricamente fue así. Y eso no vale para ningún caso, tampoco. A ver, ni siquiera los evangelios de la Biblia nos pretenden contar historias de Jesús. Nos quieren predicar a Jesús, que es muy distinto. Entonces, si nos quieren predicar a Jesús, es una cosa. Y entonces, la pregunta es, ¿qué Jesús nos quiere predicar esta serie? Yo te puedo decir decenas de cosas que, viendo la serie, uno dice, no fueron así. Pero también forma parte de la imaginación del director o de lo que sea. La pregunta es, ¿por qué la cuentan así? Porque, por ejemplo, la cruz no era así. Siempre el crucificado llevaba el palo horizontal. Nunca se llevaba los dos palos de la cruz. Se llevaba el palo horizontal porque el palo ya estaba tapado en la ciudad para que todo el mundo lo viera, para que quedara claro, esto no se hace. Por ejemplo, digamos, las casas no eran así. Los judíos, habitualmente el varón se casaba a los 17 años y la mujer a los 13. Acá María debe tener por lo menos 25. José debe tener otro tanto. Bueno, y todas esas cosas uno puede decir, no eran así. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Yo creo que hay una cuestión importante, que son varias cosas juntas, que tienen que ver con la historia. Con la historia me refiero a esto, por ejemplo. Todo arranca con un Dios, y eso es para mí lo terrible, claro. Un Dios que necesita sangre. Porque entonces fue tan grave que a Dios lo ofendieran a Adán y Eva, tan grave que la única forma de que Dios se calme es con sangre. Y entonces, sangre va a ser de su hijo. Perdóname, pero yo con ese Dios no quiero tener nada que ver. Claro. Con ese Dios es un Dios sanguinario. Exacto. Dios no tiene capacidad de decir te perdono, necesita sangre para perdonar, la sangre de su hijo para perdonar. Perdón, pero yo con ese Dios no quiero tener nada, prefiero ser ateo. De ese Dios quiero ser ateo. Yo creo en un Dios que es capaz de amar, no un Dios que necesita que matemos a su hijo para que podamos, y sobre todo con sanguinarios, con terribles, con azotes, con todo. Además, otro tema fundamental es lo que nos va a perdonar y salvar todo, es que Dios se calma de su sangre, le pagamos a Dios, porque eso se dice en la serie, le pagamos a Dios con la sangre, y la resurrección no tiene nada que ver en todo esto. Claro. Es decir, cuando nosotros decimos que lo más importante es la resurrección, y acá no tiene nada que ver la resurrección, pero claro, tiene que ver con una lectura sobre la historia, y es que la historia está digitada por Dios en un conflicto permanente entre el bien y el mal, entre el ángel y el diablo, que el ángel por supuesto tiene que ser rubio, porque no va a ser un ángel negro, ¿no? Entonces, digamos, y ese ángel pelea con el diablo, que después va a tentar a una chica contra María, va a tentar a José para que piense que un soldado romano la sedujo, y esa es la historia. No la hacemos nosotros, que la hacen el diablo y el ángel peleando, y nosotros somos una manga de marionetas que somos conducidos por los ángeles o por los demonios para poder, la historia la hacemos nosotros, y nosotros somos responsables de hacer las cosas bien o hacer las cosas mal. Es decir, hay una distorsión, no solamente de la Biblia, sino de la historia.
Absolutamente, porque, a ver, es que, y eso es lo que pasa en todo esto, porque entonces si Dios fuera un Dios que maneja la historia, como suele pensar la Iglesia Universal del Reino, como piensa Bolsonaro, que es asesorado por Macedo, al que citaba recién Gabriela, ¿no? Es uno de los asesores de Bolsonaro. Claro, totalmente. Entonces, cuando uno ve eso, dice, si la historia está así, digitada, claro, uno puede entender que Bolsonaro tenga esos delirios místicos y esos delirios políticos, porque la historia la va a manejar Dios, y entonces Dios no va a permitir. Entonces, por ejemplo, para que no haya el coronavirus, vamos a hacer un ayuno. Después Áñez lo imita, ¿no? En Bolivia. Son todos evangélicos, ¿no? Estos grupos. Sí. No, a ver, yo no estoy diciendo que sean los evangélicos malos. Estos grupos evangélicos, como algunos grupos católicos, son igual. ¿Qué es eso? Digo, licitada por Dios. Y entonces Dios no va a permitir que entonces hacemos un ayuno para que Dios saque el coronavirus. No, perdón. Lo que tenemos que hacer para sacar el coronavirus es financiar a los científicos para que encuentren rápido la vacuna. Pero esto es muy interesante, Eduardo, lo que usted plantea. Es muy interesante ver cómo se traslada el mensaje político, porque es lo que está haciendo ahora Bolsonaro o la dictadora en Bolivia. No hacen nada de lo que tienen a su alcance, dejan liberado, total, bueno, a ver cómo resuelve el de arriba. No, equivocado, hermano. Se están muriendo más de 7.000, se te mueren todos los días. Personas ahí. Exacto, ese es el punto. Es decir, la historia, somos nosotros los responsables de la historia. Que nosotros podemos dejarnos, digamos que mirar el proyecto de Dios para tratar de traerlo a nosotros, o al revés, o a no hacer el proyecto de Dios, que es el proyecto de solidaridad, de justicia, de amor. Yo creo en Dios y creo que Dios tiene un sueño para nuestra historia, pero ese sueño lo tengo que hacer yo, con mi vida política, con mi vida social. Si no, todo es un chiste. Bien. Gabriela, no sé si quieres preguntarle algo a Eduardo. Sí, buen día, Eduardo. Quería preguntar respecto de si llegan a observar cuál es el ciclo del fenómeno que se da con este tipo de ficciones bíblicas, donde muchos hablan de un despliegue hipnótico, ¿no? Que se da como en una iglesia electrónica. ¿Qué impacto tiene un mensaje puesto desde ese lugar en la sociedad que en este momento, con este encierro y con esta cuarentena, está más frágil, está con las emociones más a flor de piel y más débiles? ¿Hay algún tipo de, no sé si peligro o riesgo en este tipo de mensajes o en el impacto que se da desde este tipo de ficciones? Mira, yo te voy a contar una anécdota porque es de esta misma gente. Yo soy profesor de Biblia, yo de este tema sé. Y entonces yo estaba dando clases a un grupo de unas 80 personas y estaba mostrando sobre todo el tema de Egipto a raíz de la Biblia. Es decir, en la Biblia Egipto aparece. Entonces mostraba diapositivas de las pirámides, de las fotos de las pirámides, de las pinturas de las pirámides, de las esculturas, de las cerámicas, de los bajorrelieves, de todo. Entonces decía, mira, miren cómo se vestían, miren cómo hacían esto, miren cómo hacían esto otro, miren cómo hacían cerveza, miren cómo tomaban cerveza. No, porque en la serie Moisés vimos otra cosa. Es decir, vos les podés mostrar imágenes reales de Egipto, pero ya está, le creen a la serie y no le creen a la historia. Es decir, a las fuentes históricas que yo estaba mostrando, que no las hice yo. Está bien adecuado a este momento de posverdad que instaló el macrismo en la Argentina, ¿no? Absolutamente. Claro. Si querés en ese sentido, puedo decir que es una serie macrista en ese sentido. Ahí está, sí, estaba pensando en eso, totalmente. Eduardo, un gusto, como siempre, un abrazo enorme. Bueno, un gusto, y aprovecho para saludar a toda la audiencia y decir que a pesar de la cuarentena se cuiden, que el próximo lunes se cumple un nuevo aniversario del asesinato del padre Mujica, y entonces hacer memoria de los grandes que nos invitaron a militar la causa de los pobres, y no viene nada mal. Así es. Gracias, un abrazo, Eduardo. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego, Eduardo de la Serna. Impecable, impecable, Gabriela, impecable. Clarísimo, realmente. Muy claro.